buenos días amigas. Hoy 4 de septiembre de 2025, 8 de la mañana, y estamos iniciando nuevamente nuestras transmisiones. Estamos desde Semillas de Esperanza y tan gozosas de ver, ¿verdad? Todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de estos materiales de fundamentos bíblicos para la fe cristiana. Y nosotros te seguimos invitando a que te puedas unir a un estudio bíblico. Estamos haciendo estas transmisiones, pero realmente tú quieres aprender lo que es el glorioso evangelio. Te animo que te unas a cualquiera de los estudios que tenemos presenciales o en línea, o tal vez que adquieras el material que te lo podemos enviar por PDF, lo tenemos también en la librería Semillas de Esperanza, pero que puedas caminar a través de este tiempo en conocer, en descubrir el glorioso evangelio. Definitivamente son como velos que se van quitando a través del tiempo, a través de que miramos la escritura, leemos su palabra y vamos viendo cómo van cayendo capas y vamos entendiendo y apreciando y abrazando con mucho más seguridad y con más certidumbre de lo que significa este evangelio, este maravilloso evangelio que estamos descubriendo aquí juntas. Y bueno, yo agradezco mucho que estés esta mañana aquí. Esta es la cuarta exposición de nuestro material. Y bueno, ya habíamos hablado en la lección 1 del dilema divino y vimos cómo Dios, siendo santo, siendo justo, puede mostrar esa misericordia y el perdón para el hombre perverso y caído. En la lección número 2 vimos el motivo de Dios para salvar al hombre, que es por su propia gloria, es por el amor que Él nos muestra y nos manifiesta y nos extiende Dios para salvarnos, para rescatarnos. En la lección 3, el motivo del Hijo que viene a salvar, que también tiene que ver, ¿verdad?, con el amor del Hijo que nos tiene y en obediencia al Padre y sujeción a la voluntad de Él. Entonces, a partir de aquí, amigas, vamos a iniciar una serie de varias lecciones. Estas lecciones están contenidas en nuestro manual y de la lección 4 hasta la lección 11 vamos a hablar de las características del Hijo. Entonces, ver esos méritos que tiene el Hijo por los cuales lo hicieron el candidato idóneo para traernos esta salvación. ¿Por qué Cristo es el autor de nuestra salvación? Y eso es lo que vamos a estar viendo a partir de hoy hasta la lección número 11. Y pues vamos a orar, vamos a poner esto en manos de Dios y a pedirle que Él nos ayude esta mañana para esta exposición, y gracias por estar aquí esta mañana. Te alabamos, Dios. Gracias, Padre, porque estamos juntas. Tú nos permites despertar y estar gozosas buscando tu palabra, mirando la escritura, y que esa sea la clave para vivir esta transformación. Necesitamos saber más de ti, conocer más de ti, entender, Señor, en dónde estamos paradas, y con todo eso poder apreciar, valorar y llegar a un convencimiento, a convencidas de que esta salvación tan grande es tan preciosa, tan valiosa, que solamente así yo puedo llegar en una adoración a reconocer todo lo que tú vas a poner esta mañana delante de nuestros ojos. Señor, muchas veces tenemos conceptos equivocados, derrúmbalos, Padre. Yo pido la ayuda del Espíritu Santo en esta exposición, en la vida de cada una de mis amigas, que nos permitas entender lo que dice tu palabra, tener claridad de que tú eres Dios, que el Hijo que nos vino a rescatar es Dios, y que en medio de todo esto que hoy vamos a descubrir, nuestras mentes no solamente sean informadas, sino sean transformadas por ti, Señor. Bendícenos, yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amigas, quiero iniciar con una pregunta, y quiero decirte, ¿verdad?, que seguramente es una pregunta muy familiar y la escuchamos, ¿verdad?, cuando la dijo Jesús.
¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Jesús le está preguntando a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué piensan los hombres ahí afuera después de todo lo que él ya llevaba en el ministerio, lo que iba avanzando con sus discípulos? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y yo esta mañana te preguntaría así, ¿quién es Jesús? Si tú quieres escribir ahí, yo te puedo leer, ¿y quién es Jesús para ti? Es una pregunta que a veces puede ser tan simple, pero es como pensar y meditar, ¿quién es Jesús esta mañana para mí? Y esta pregunta de reflexión sobre la identidad y la fe en Jesús se la han hecho tantas personas, pero hoy quiero pensar en esa percepción que tienen de Jesús en diferentes culturas y en diferentes religiones. ¿Cuántas veces, verdad, hemos escuchado que lo interpretan a Jesús o hablan de él de determinada manera? Pero bueno, realmente cuando hablamos de religiones estamos hablando que hay más de 2.400 religiones en el mundo. ¿Tú habías pensado eso, que había tantas religiones? A mí me sorprendió. Sin embargo, muchas de ellas tienen una percepción muy distinta de lo que es Jesús. Hablaremos solamente de 5 de las principales. ¿Y qué dicen estas religiones? ¿Quién es Jesús? Pues la primera, el hinduismo, es una religión de las religiones más antiguas y es la tercera más grande en el mundo. Es una religión politeísta con alrededor de 33 deidades principales, pero cientos, si no es que miles de dioses. Dioses puránicos se dice, así es la forma en que ellos se refieren, ¿verdad? Por sus escritos en donde ellos así los nombran. Estos dioses son propios de esta religión y tienen un dios supremo llamado Brahma. Para los hindúes, Jesús es una figura respetada. Ellos lo ven como un maestro o como un ser iluminado, y el Brahma Purana, que son sus escritos, ellos tienen muchos escritos, no uno solo, que data de más de 3.000 años. Ahí se anuncia el nacimiento de Jesús con el nombre de Isha, prediciendo que llegaría un enviado de Dios al cual ellos llaman Avatar. En sánscrito eso significa alguien que desciende. Bueno, el número 2, el budismo. Esta religión fue fundada por Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, quien nació 600 años antes de Cristo. Los budistas, ellos creen que la última meta en la vida es alcanzar la iluminación. Los budistas tienen diferentes ideas de Jesús, ya que no es mencionado en ningún texto budista. Para muchos solo fue un ser iluminado, un gran maestro, que se dedicó a hacer el bien entre los seres humanos. La tercera de la que te voy a mencionar esta mañana es el judaísmo. El judaísmo rechaza la creencia de que Jesús es Dios. La tradición judía señala que Jesús nació, vivió y murió como judío. Dentro del judaísmo hay diferentes ramas, las principales 5 formas, ¿verdad? Las más importantes son ortodoxos, conservadores, reformistas, reconstruccionistas y los humanistas. Las creencias de cada uno de ellos, de este grupo, difieren dramáticamente, pero existe algo en común y es que Dios es el creador. Dios Padre es el creador, aunque su opinión acerca de Jesús varía considerablemente. Algunos lo ven como un maestro moralista, otros lo ven como un falso profeta y otros realmente se van al extremo y lo ven como un ídolo de la cristiandad. Algunas sectas del judaísmo ni siquiera pronuncian su nombre debido a la prohibición de pronunciar el nombre de un ídolo. La cuarta religión de las que te voy a hablar hoy es el Islam. Jesús es considerado uno de los más grandes profetas de la humanidad, un mensajero de Dios, el Mesías, para guiar al pueblo de Israel. Y según el Islam, se debe creer en Jesús así como en todos los otros mensajeros que Dios ha enviado como resultado de esta religión
que es para los musulmanes, los que ellos consideran que Jesús se considera que fue un mortal elegido, sí, por Dios para extender su palabra. Finalmente, el mormonismo. Para los mormones, Jesucristo es el Hijo de Dios y el creador del mundo. Sin embargo, ellos creen que Dios, el Padre, y Jesús son dos seres separados, pero unidos en su amor perfecto por nosotros, que Jesucristo no es Dios, sino más bien otro Dios. Y bueno, una vez que te hemos pasado por estas 5 religiones y ahí poner un poquito de lo que, cómo perciben a Jesús, yo te vuelvo a preguntar, para ti, ¿quién es Jesús? Y vamos a leer, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, cuando le hace esta pregunta, ¿verdad? Aquí a los discípulos, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o algunos de otros se dicen profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó. Jesús, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y bueno, amiga, vamos a avanzar en esta lección, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que hoy vamos a contestar. ¿Quién es Jesús, verdad? ¿Quién es Jesús para nosotros hoy? Y hoy vamos a aprender en la lección que el Hijo es igual al Padre y vamos a ver 2 cosas fundamentales. Uno, que el Hijo es igual al Padre en divinidad y el Hijo es igual al Padre en gloria. Es decir, veremos su naturaleza divina y su gloria eterna. Y amigas, esto es tan importante porque solo en la medida en que tengamos una visión clara, una visión apropiada del Hijo, tendremos una alta visión del Evangelio y lo vamos a apreciar. Y empecemos con nuestro primer apartado. El Hijo es igual al Padre en divinidad. Y las Escrituras nos enseñan y nos dan muestra de ello, ¿verdad? Y testimonio de que el único Dios verdadero que existe como Trinidad es la palabra Trinitas. Eso es lo que significa Trinidad. Trinitas, que es triple o 3 en 1. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 personas distintas que se distinguen la una de la otra y sin embargo comparten la misma naturaleza o la esencia divina y se relacionan la una con la otra en una comunión eterna y continua. El Hijo que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario es el Dios eterno, igual al Padre y al Espíritu Santo en todo, compartiendo su gloria incomprensible. Amigas, hablar de la doctrina de la Trinidad, estamos tocando las profundidades del ser de Dios. Estamos en un océano en el que tú te puedes sumergir y sumergir y sumergir. Y me gustó mucho ver lo que decía en una pequeña prédica, ¿verdad? En un pequeño video, Sujel Michelén, ¿verdad? Decía que nos podríamos sumergir y siempre va a existir un océano infinito debajo de tus pies. La doctrina de la Trinidad es esencial de la fe cristiana. Amiga, no se puede ser un verdadero creyente y al mismo tiempo negar la doctrina de la Trinidad. Nosotras adoramos al Padre y tenemos acceso al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Y de esto trata la Trinidad. Nosotras somos bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, denotando que la identificación que nosotras hacemos con Dios al momento del bautismo es por un Dios trino. Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 13 dice al final, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu
sea con todos vosotros. Nosotros tenemos comunión con ese Dios trino. Entonces, te estamos hablando aquí de 3 personas y de una sustancia. Hay una sola sustancia divina, es una sola distancia, pero subsisten 3 personas en ese Dios. La doctrina de la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Hay una diferencia entre un misterio y un enigma, y esto es fundamental entenderlo. Un enigma es una pared que no podemos pasar, que no se puede penetrar. Es una pared, ¿verdad?, que es infranqueable, y yo no puedo saber absolutamente nada porque es un enigma. En un misterio, yo puedo sumergirme en el océano y puedo conocer lo que Dios me ha permitido conocer porque lo ha revelado su palabra. Pero tengo que entender que escapa a mi infinita comprensión, a mi mente finita, para poder entender ese concepto completamente. Entonces, la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Dios se revela a sí mismo en la Escritura como un Dios trino, y recordemos cómo en Deuteronomio dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la palabra uno que se usa aquí es uno en plural. Y hasta eso en el hebreo es tan preciso, y ese uno está hablándonos, nos está hablando de esas 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Ahora, para poder hablar de esta deidad del Hijo, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Y quiero que me acompañes ahí porque es importante cómo vamos a establecer esa deidad a través del Evangelio de Juan. Y aquí encontramos una de las declaraciones más claras, tanto de la deidad como de la eternidad del Hijo de Dios. Y arranca el Evangelio de Juan diciendo: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y qué tenemos aquí, verdad? Los otros evangelios inician con la genealogía de Jesús, inician en diferentes momentos, pero Juan se va mucho más atrás, ¿verdad? Él dice: en el principio ya existía el Verbo. Y lo que está mostrando, ¿verdad?, es que hoy vamos a desmenuzar estas porciones para poder entender qué nos estás diciendo, Juan, de quién estás hablando y a qué te refieres. El principio hace referencia a eso, a Génesis capítulo 1, versículo 1. Jesús ya estaba, ya existía. Cuando se crearon los cielos y la tierra, ahí estaba Jesús. Él no es un ser creado, Él existía desde toda la eternidad. Y el concepto verbos, que es logos, tiene un significado muy importante. Para los judíos y para los griegos, logos era el principio de algo abstracto e impersonal de la razón y el orden del universo. En algún sentido era una fuerza creadora, además de una fuente de sabiduría, y ellos lo entendían muy bien. Cuando Juan aplica la palabra logos al Hijo de Dios, nos está diciendo que Jesús es el principio, por lo cual todo, absolutamente todo, ha sido creado. Dice: y el Verbo estaba con Dios. Aquí está describiendo a 2 seres personales, uno frente al otro. Jesús, desde toda la eternidad, como la segunda persona de la Trinidad, estaba con el Padre en comunión íntima y profunda. Esta porción de la palabra expresa unidad e igualdad. El Padre y el Hijo existían en una perfecta comunión. El Verbo estaba cara a cara con Dios, en un íntimo compañerismo
en una comunión y un deleite que existía entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son la misma esencia divina, pero son dos personas reales y distintas que existen en esa perfecta comunión junto con el Espíritu Santo. Dice, y el Verbo era Dios. En algunas versiones dice, y Dios era el Verbo. El Verbo era Dios y Dios era el Verbo. El Verbo no solo existía desde toda la eternidad y tenía comunión cara a cara con Dios, sino que el Verbo era Dios. Esta declaración simple, con tan solo 4 palabras, es la declaración más clara y directa sobre la deidad del Señor Jesucristo que se encuentra en la Escritura. Enseguida dice, Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios. La verdad de la deidad de Jesucristo y su completa igualdad con el Padre es un elemento no negociable de la fe cristiana. La deidad de Cristo es inexcusable, porque la enseñanza bíblica al respecto es clara e inequívoca. Jesucristo es el Verbo eternamente preexistente, quien disfruta vida divina y completa comunión cara a cara con el Padre y es Dios. Enseguida dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una vez más, Juan expresa una verdad profunda en lenguaje claro. Jesucristo es el Verbo eterno, creó todo lo que ha sido hecho. Juan subrayó tal verdad al repetirlo negativamente. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue muy explícito para que entendamos que no hay nada, absolutamente nada que sea independiente del Verbo de Dios. Que Jesucristo creara todo ofrece 2 pruebas adicionales de esa deidad. Primero, el creador de todas las cosas debe ser increado. Y segunda, solo el Dios eterno es increado. Y bueno, continuamos en el versículo 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la personificación de la vida, amigas. Él personifica la vida y la luz eterna y gloriosa del cielo. Entró en el mundo de los hombres oscurecido por el pecado y el mundo reaccionó de varias maneras ante él. Número 1, Jesús es la fuente de la vida. Y número 2, que todo conocimiento de la verdad proviene por la gracia del Hijo de Dios. Hay un salmo, el Salmo 36:9, que declara, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Hay una alabanza que habla de eso, en tu luz veremos la luz, y cada vez que yo la escuchaba decía, Señor, no logro entender qué estás diciendo aquí, ¿verdad? En tu luz veremos la luz. O sea, solo en Él, ¿verdad? Que Él es el que puede emanar esa luz eterna, esa luz real, esa luz divina. Solo en Él podemos ver esa verdadera fuente de luz, ¿verdad? Y ante Él serán reveladas todas las cosas, ante Él es revelada su palabra y bueno, no sé qué tanto más pueda significar, amigas. Es un misterio insondable, excede mi capacidad de entendimiento, pero realmente cuando leo este salmo, cuando pienso, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, realmente mi corazón brinca de gozo, ¿va? Vamos ahora a Filipenses capítulo 2, versículo 6, para seguir estableciendo esta verdad de la deidad del Hijo. Y es en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Y dice, aquí lo que vamos a ver es encontrar una prueba de esa deidad y de la eternidad de Dios. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y el cual existía en forma de Dios, nos dice Pablo en Filipenses. Antes, durante
y después de su encarnación, Él era por naturaleza, de forma plena y eterna, era Dios. Siendo o existían, en la versión Reina Valera dice siendo, y en la de las Américas dice existía. Nos habla de la continuación de un estado previo. Jesucristo era desde la eternidad, sin alteración alguna, y siempre será en forma de Dios. La palabra forma viene del griego morfe, que se refiere no solo a la apariencia externa de una persona, sino también a su carácter esencial, a su esencia. El Hijo no simplemente parecía a Dios, más bien era Él era Dios en su esencia o naturaleza. Por su misma naturaleza y por ser su ser interior, Jesucristo es, ha sido y siempre será plenamente divino. La palabra griega chema también se traduce muchas veces como forma, pero el significado difiere mucho de morfe. Morfe es la forma esencial, ¿verdad? Era lo que veíamos, que es la forma esencial, que eso nunca sufre alteración. La palabra chema es la forma externa que cambia de vez en cuando y de una circunstancia a otra. Y podemos tener un ejemplo, ¿verdad? La morfe es esencial en todo ser humano, en su humanidad, y esto nunca cambia. El ser humano es un ser humano y él no cambia, pero en el chema cambia continuamente. Y lo hemos visto, ¿verdad? Puede ser un bebé, después el mismo ser humano es un hombre, después un joven, un adulto y un anciano. Y siempre tiene la morfe humana, pero el chema exterior es el que cambia todo el tiempo. Y Pablo lo expresó, ¿verdad? También en Colosenses, dice, Jesucristo es la imagen de Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Jesús dijo de sí mismo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y luego oró al Padre y le dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que todo el mundo fuese. El autor de Hebreos nos recuerda, en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amigas, a la luz de la realidad de esta deidad de Jesús, que es plena, es inalterable, su encarnación fue la más honda humillación posible. El Creador tomó la forma de lo creado. Lo infinito se hizo finito. Lo absolutamente santo llevó el pecado. El corazón mismo del Evangelio de la redención es que el Padre nos dice en 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotras lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amiga, si bien esta verdad del Evangelio infinitamente maravillosa es imposible de entender, sin embargo, debemos creerla. No consideró al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Desde su posición exaltada como Dios, el primer paso descendente de Cristo fue que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque seguía existiendo plenamente como Dios, en su encarnación se negó a retener sus derechos y prerrogativas divinas. Ser igual a Dios es un sinónimo de la frase anterior, en forma de Dios. Al repetir esta declaración de la verdadera naturaleza y esencia de Cristo, Pablo está recalcando su absoluta e inequívoca realidad. Una equivalencia exacta. Es como un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales. Esos dos lados iguales se llaman isómeros. Son sustancias químicas que difieren en ciertas propiedades y estructura, pero con idéntico peso atómico. Al hacerse hombre, Jesús no perdió ni quedó disminuido
en absoluto la realidad de ser igual a Dios. ¿No se te hace eso grandioso? Es algo maravilloso. Solo en la medida en que entendemos que el Hijo de Dios y que Él compartía con Dios su gloria, podemos tener una visión correcta del Evangelio y un aprecio correcto del Evangelio y de Jesús. Vamos a ver nuestro segundo apartado, que es la gloria del Hijo. Una vez que hemos visto la existencia eterna y la deidad del Hijo de Dios, ahora vamos a considerar la gloria que era suya antes de la encarnación, antes de la fundación del mundo, antes incluso de toda la eternidad. Aunque la Escritura nos da solo vistazos de la eternidad pasada, es suficiente para probar que el Hijo era Dios, y en el sentido más alto y exaltado de la palabra, y que Él llevó la gloria de Dios como Dios. Y abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Vamos a desmenuzar, ¿verdad? Nuevamente aquí, amigas. Y el Hijo es la imagen del Dios invisible. Eikon. Eikon significa imagen o semejanza. Aunque el hombre es también eikon de Dios, no es su imagen total. Su personalidad racional evidencia que fue hecho a la imagen de Dios, y al igual que Dios poseemos, ¿verdad? Inteligencia, emociones, voluntad, que nos permiten sentir y decidir. Sin embargo, los seres humanos no somos la imagen de Dios en lo moral, puesto que Él es santo y nosotros pecadores. Tampoco en nuestra esencia somos creados a su imagen. No poseemos atributos exclusivos de Dios, tales como omnipotencia o inmutabilidad, omnipresencia. Somos humanos, no divinos. La caída desfiguró la imagen original de Dios en el hombre. Sin embargo, cuando una persona pone su fe en Cristo, recibe la promesa de que la imagen de Dios será rescatada, restaurada en cada una de las personas que han llegado en arrepentimiento y fe. En Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a diferencia del hombre, Jesucristo es perfecto y la imagen exacta de Dios. No adoptó la imagen de Dios en el momento de la encarnación, sino que ha sido su imagen desde la eternidad. Hebreos 1:3 define, ¿verdad?, de manera contundente que Jesús es el resplandor de su gloria. Cristo refleja los atributos de Dios de la misma manera que los rayos solares reflejan el sol. Regresando ahí mismo en Colosenses, dice: el Hijo es el primogénito de toda la creación. Esto no es una negación de la deidad de Cristo, ni tampoco una evidencia de que Él es un ser creado. Prototokos, primogénito en hebreo, puede referirse al primogénito en orden cronológico. Su principal significado se relaciona con esa posición o el rango que tiene. Ese rango que tiene el Hijo de Dios es el primogénito en el sentido de que Él es exaltado sobre toda la creación y es distinto a esta. A Él, solamente a Él le pertenecen todos los derechos y privilegios del Hijo primogénito. El Hijo es antes de todas las cosas, nos dice aquí en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas.
Pablo cita 3 razones que confirman la primacía de Jesús sobre la creación. Primero, Él es el creador. Pablo sostiene que Jesús creó todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. El universo mismo da testimonio de la grandiosa sabiduría y conocimiento del Creador. En Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Segundo, Jesús también tiene primacía sobre la creación porque Él es antes de todas las cosas. Antes de que el universo comenzara, Él ya existía. Jesús les dijo a los judíos en el Evangelio de Juan, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. El profeta Miqueas dijo de él, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Apocalipsis lo describe como el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cualquiera que existiera antes de que el tiempo comenzara en la creación es eterno, y solo Dios es eterno. Y la tercera razón que da evidencia de la primacía de Jesús sobre la creación es que en Él subsisten todas las cosas. Jesús no solo creó el universo, sino que también lo sustenta. Podría decirse que Él mantiene unidas todas las cosas. Es el poder que subyace tras el universo. Es la fuerza de gravedad centrífuga y centrípeta. Es quien mantiene a todos los cuerpos del espacio en movimiento. Y bueno, el Hijo es antes de todas las cosas. Nuevamente nos habla, ¿verdad?, en Colosenses, de la eternidad, de la supremacía, de la preeminencia del Hijo y esa evidencia de que es una declaración contundente. El Hijo es el creador de todas las cosas, toda la creación le debe su existencia al Hijo y está directamente relacionada con Él y permanecen en relación a Él. El Hijo es el sustentador de todas las cosas en Él permanecen y toda la creación existe en completa y total dependencia del Hijo. No existe la vida aparte del Hijo. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Jesús ha sido exaltado sobre todo principado y autoridad. Es el poder que diseñó todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús no es un ángel, sino que Él mismo creó a los ángeles. Está por encima de ellos, que en realidad lo adoran y están bajo su autoridad. La relación de Jesús con el mundo invisible, al igual que su relación con el universo visible, prueba que Él es Dios. Es así como vemos que el Hijo es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación, el Hijo es antes de todas las cosas, el Hijo es el creador de todas las cosas, el Hijo es el sustentador de todas las cosas y el Hijo es el propósito supremo de todas las cosas. Y bueno, finalmente vamos a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 10. Aquí seguimos estableciendo la gloria del Hijo. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 10, vamos a encontrar una descripción más gráfica y majestuosa de Dios en las Escrituras y veamos, ¿verdad? Veamos la palabra. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y la orilla de su manto llenaba el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito.
porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada la iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? A quien aquí estoy, envíame a mí. Le respondí, y él dijo: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entienden. Miren bien, pero no comprenden. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Pues aquí tenemos esta porción de la palabra, ¿verdad? En donde descubrimos que la visión de Dios por parte de Isaías fue una visión del Hijo. Isaías vio al Señor en el versículo 1 y dice: el Señor sentado sobre su trono, y dice también en el verso 3, dice: y el uno al otro daban voces diciendo: santo, santo es el Señor. En el versículo 1 está hablando de Señor como Adonai. En el versículo 3 está hablando de Yahvé, de Jehová, la palabra hebrea. Es incuestionable aquel que Isaías está viendo es Dios. Y vamos a enlazarlo con Juan, capítulo 12, versículo 39 al 41. Juan 12, 39 al 41 dice: por eso no podrán creer, porque Isaías dijo también: él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Identifica como la segunda persona de la Trinidad, como el Hijo de Dios, afirmando así que Cristo es Dios. Juan aplica esta visión a Jesús y nos dice que Isaías vio al Hijo de Dios, no al Dios el Padre en esta visión. El profeta perdió conciencia cuando está hablando, ¿verdad? Aquí en Isaías capítulo 6, del mundo exterior, y con sus ojos espirituales vio lo que Dios le está revelando. Esta experiencia nos recuerda la visión profética que tenemos también en Apocalipsis, donde Juan tiene esta visión. En el capítulo 4, ¿verdad? También menciona en Apocalipsis alto y sublime. Ese trono alto significa trono sobre trono, rey de reyes, señor de señores. Es el rango más alto, ¿verdad?, que se le puede dar. No solamente es el trono del universo, sino es un trono sublime, es decir, indescriptible, infinitamente hermoso, alto y sublime, por encima de toda la creación en el cielo. Dice que las faldas cubrían, llenaban el templo y representaban esa soberanía universal ilimitada y que no hay estorbos. El trono estaba elevado en las alturas celestiales y esto está confirmando que se trata del Dios Altísimo. Y aunque es posible y probablemente que Isaías estuviera en el templo terrenal, esto describe una visión que está trascendiendo en la tierra porque el trono de Dios se encuentra en el templo celestial. Y es interesante, amigas, hablar de estos serafines que dice que tenían 6 alas, que 2 cubrían sus pies, que con 2 volaban y con 2 cubrían su rostro, porque no se atrevían a mirar esa gloria maravillosa, infinita, la gloria de Dios de forma directa. Los serafines hablaban entre sí en un lenguaje de alabanza: santo, santo, santo. Esto en teología se llama triagión. El primer objetivo de la declaración triple de la santidad de Dios es subrayar la separación e independencia de Dios frente a su creación, esta creación caída que implica en un sentido secundario que Dios es 3 personas, 3 veces santo: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 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 santo. Lleno de su gloria, la tierra es el despliegue mundial de su gloria, de sus perfecciones y sus atributos de toda la creación. Dice que se estremecieron, que se llenó de humo.
debió de haber sido algo grandioso, ¿verdad? El temblor y el humo, amigas, simbolizan esa santidad de Dios en relación con la ira, con su ira y su juicio, ¿verdad? En este texto está ligado a lo que Jesús nos dice en Juan 17:5, dice, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Entonces, después de que hemos visto todo esto, ¿verdad? No podemos más que quedar asombradas de que alguien como Cristo muriera por pecadores como nosotros. En esta lección hemos visto algunos aspectos sobresalientes acerca del carácter del Hijo, la deidad del Hijo. Él es Dios, Él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es verdadero Dios. Esto forma parte de la doctrina de la Trinidad. Y el segundo apartado, la gloria del Hijo. El Hijo al ser Dios, le corresponde la gloria y la majestad, pues por medio de Él y para Él son todas las cosas. Por eso es digno de recibir honor, adoración y gloria de todas las criaturas. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, pues, se ha manifestado, se ha mostrado hoy a nuestras mentes, se ha revelado a nuestros corazones. Y, Señor, tu palabra hace resplandecer nuestros corazones. Tu palabra tiene poder que se libera en cada letra. Tu palabra nos despierta para ser conscientes de estas verdades espirituales. Y gracias, Señor, porque hoy te podemos dar a ti, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todo el honor, la gloria y la alabanza. Gracias porque Jesucristo es Dios. Y hoy podemos levantarlo y honrarlo con nuestros labios, reconociendo que esta obra salvífica la hizo Dios mismo, el Hijo de Dios hecho hombre, que viene a salvarnos en esa cruz y a morir por cada uno de nuestros pecados, que viene a pagar la deuda que nosotros no podíamos cubrir. Gracias, Dios. Solamente un Dios tan grande, tan maravilloso, un Dios trino, podía salvarnos y hacer todo esto para nuestro rescate. Te alabamos, Señor, no te adoramos. Gracias, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, amigas, muchísimas gracias. Gracias esta mañana que hemos estado juntas. Gracias por unirte a la transmisión, por estar aquí presente, porque pues podemos compartir este tiempo y te invito a la reunión en Zoom. Me gustaría escucharte y quiero recordarte que este día, ¿verdad? Yo no sé qué estés pasando, no sé qué estés enfrentando. Seguramente, como cada uno de nosotros, siempre retos y cosas que tenemos que sacar adelante, pero mira de lleno el rostro de Jesús y todo lo terrenal va a perder su brillo. Yo te animo, vuelve tus ojos a Jesús este día. Y bueno, amigas, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Muchísimas gracias por estar aquí.